Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 77, parte sexta. La filosofía del romanticismo, capítulo 9, Marx, 608, el materialismo histórico. La tercera tesis es el fundamento de la concepción marxista de la historia, es decir, del materialismo histórico. Marx insiste en el carácter empírico del supuesto de donde parte. Este supuesto es el reconocimiento de que la historia humana la hacen y está hecha por individuos humanos vivientes, que se encuentran siempre en determinadas condiciones materiales de vida, que ellos tienen o han encontrado ya existentes o producidas con su misma acción. Sobre la base de este supuesto, Marx anticipa la tesis fundamental de su doctrina de la historia. El único sujeto de la historia es la sociedad en su estructura económica. Marx formula esta tesis en oposición polémica con la doctrina de Hegel, según la cual el sujeto de la historia es, por el contrario, la idea, la conciencia o el espíritu absoluto. Él mismo declara que, en la revisión crítica de la filosofía del derecho de Hegel, llegó a la conclusión de que tanto las relaciones jurídicas como las formas del Estado no pueden ser comprendidas ni por sí mismas ni por la llamada evolución general del espíritu humano, pero tienen sus raíces en las relaciones materiales de la existencia, cuyo complejo abarca Hegel, siguiendo el ejemplo de los ingleses y franceses del siglo XVIII, bajo el término de sociedad civil, y que la anatomía de la sociedad civil hay que buscarla en la economía política. Más concretamente, basándose en su antropología, la tesis se presenta de la siguiente manera. En la producción social de su existencia, los hombres entran en relaciones determinadas, necesarias, independientes de su voluntad, en relaciones de producción que corresponden a un grado determinado de desarrollo de sus fuerzas positivas materiales. El conjunto de estas relaciones constituyen la estructura económica de la sociedad, o sea, la base real sobre la cual se alza una superestructura jurídica y política y a la cual corresponden formas determinadas de la conciencia social. En general, el modo de producción de la vida material condiciona el proceso social, político y espiritual de la vida. No es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino al contrario, su ser social es el que determina su conciencia. Desde ese punto de vista, el único elemento determinante de la historia, pero también el único elemento que se autodetermina es la estructura económica de la sociedad. En cambio, la superestructura, con todo lo que forma parte de ella, es una especie de sombra o reflejo de la estructura que solo participa indirectamente en su historicidad. Marx entiende por supraestructura, además de las formas del derecho y del Estado, la moral, la religión, la metafísica y cualquier otra forma ideológica, así como también sus formas de conciencia correspondientes. Todas estas cosas, dice, no tienen historia, no tienen desarrollo, pero los hombres que desarrollan su producción material y sus relaciones materiales transforman juntamente con esta realidad suya su pensamiento con los productos del mismo. No es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Marx insiste continuamente en el hecho de que los mismos hombres que establecen las relaciones sociales de acuerdo con su productividad material producen también los principios, las ideas, conforme a sus relaciones sociales. Por eso, estas ideas, estas categorías son tan poco eternas como las relaciones que las mismas expresan. Son productos históricos y transitorios. Existe un continuo movimiento de acrecentamiento en las fuerzas productivas, de destrucción de las relaciones sociales, de formación de las ideas. Pero de inmutable no hay más que la abstracción del movimiento. Utilizar categorías, ideas o símiles fantasmas de la mente para explicar la historia equivale a invertir su proceso efectivo, hacer de la sombra la explicación de las cosas en lugar de que las cosas sean la explicación de la sombra. Una verdadera teoría de la historia no explica la praxis partiendo de las ideas, sino que, por el contrario, explica la formación de las ideas partiendo de la praxis material, y por eso llega al resultado de que todas las formas y productos de la conciencia
pueden ser eliminados no mediante la crítica intelectual, resolviéndolos en la autoconciencia o transformándolos en espíritus, fantasmas o espectros, etc., sino solo por medio de la demolición práctica de las relaciones sociales existentes, de las que derivan estas ficciones idealistas. En consecuencia, la fuerza motriz de la historia no es la crítica, sino la revolución, y esto no solo de la historia en general, sino también de la historia de la religión, de la filosofía y de cualquier otra teoría. Desde este punto de vista, las ideas que dominan en una época histórica son las ideas de la clase dominante. La clase, que es la potencia material dominante de la sociedad, es al mismo tiempo su potencia espiritual dominante. En efecto, tales ideas no son sino la expresión ideal de las relaciones materiales dominantes, las relaciones materiales dominantes tomadas como ideas. La dependencia de las ideas dominantes de la clase dominante queda obliterada o escondida, primeramente por el hecho de que las mismas ideas se elaboran en el interior de la clase, por los ideólogos activos, cuya tarea es promover la ilusión de la clase sobre sí misma, y, en segundo lugar, por el hecho de que toda clase que asume el poder debe representar su interés como el interés común de todos los miembros de la sociedad, es decir, debe dar a las propias ideas la forma de la universalidad y representarlas como las únicas racionales y universalmente válidas. Por ejemplo, Kant no ha hecho más que transformar los intereses materiales y la voluntad condicionada y determinada por las relaciones materiales de producción de la burguesía contemporánea en autodeterminaciones puras de la libre voluntad, de la voluntad en sí y por sí. Esto es, en determinaciones ideológicas puramente conceptuales y en postulados morales. Como ya se ha dicho, solo la estructura económica de la sociedad tiene propiamente historia. El meollo de la historia, pero de la historia en general, está constituido por la relación entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, es decir, las relaciones de propiedad. Cuando las fuerzas productivas alcanzan cierto grado de desarrollo, entran en contradicción con las relaciones de producción existentes, que dejan de ser para pasar a ser condiciones de desarrollo y transformarse en cadenas. Entonces se produce una época de revolución social. Pero una formación social no muere hasta que no se han desarrollado todas las fuerzas productivas a que puede dar curso. Las nuevas relaciones de producción solo aparecen cuando, en el seno de la vieja sociedad, ya están maduras las condiciones materiales de su existencia. A este respecto, Marx admite el progreso incesante de la historia. Los modos de producción asiático, antiguo, feudal y burgués moderno pueden ser designados como épocas que marcan el progreso de la formación económica de la sociedad. Asimismo, admite que este progreso va dirigido al logro de una forma final y conclusiva. Las relaciones de producción burguesas son la última forma antagonista del proceso de producción social, pero las fuerzas productoras que se desarrollan en el seno de la sociedad burguesa crean al mismo tiempo las condiciones para la solución de este antagonismo. Con esta formación social se cierra, pues, la prehistoria de la sociedad humana. Pero realmente, desde este punto de vista, después de la prehistoria ya no habrá historia, esto es, devenir o progreso, pues faltará la única razón del mismo, la contradicción entre fuerzas productivas y relaciones económicas.